Bienvenidos y bienvenidas al Bestiario de Oscuro Z, donde damos voz a las historias de terror que existen y existirán en este mundo oscuro. Hola amigos y amigas, bienvenidos a este canal. Hoy vamos a contar una historia que me la contó el señor este Sergio, sí, Sergio. El señor Sergio, él me cuenta que él vive en la comunidad de Hidalgo, cerca de la zona boscosa, y él dice que él, pues para no meternos en unas situaciones, dice que él vende leña, pero que al vender leña él tiene que ir a, pues traerla de su lugar, y dice que por eso me dijo que no contara de qué lugar donde está, solamente me dijo que es de Hidalgo y que pues se dedican a hacer eso. Pero que actualmente ya hay muchas leyes que dicen que no pueden talar árboles, que no pueden cortarlo, pero él dice que pues que no tiene otra manera de sobrevivir, que tiene que pues que hacerlo, y pues que pues él sabe que le está haciendo un daño al ecosistema, pero pues que no hay de otra manera. Entonces dice que la situación que le pasó hace un año y medio más o menos, me platicó que él iba con su hermano, con su hijo y con un amigo. Entonces iban calando los árboles. Decían, no cualquier árbol se podía cortar. Tenían que ser de tal dimensiones para que les produjera una ganancia económica. Y también tenían que ver el comisariado de la zona, que no los pudiera pues ver a qué hora estaba libre y todo eso. Y la mayoría lo hacían en las noches, decía. Decía que pues que sí hacían ruido porque llevaban motosierra para cortar, pero decía que pues que ellos eran muy precavidos y que se iban demasiado a la profundidad del lugar para que no los pudieran ver, donde no hubiera verificación casi continua, sino de vez en cuando. Pero dice que en una de esas ellos fueron, iban en su camioneta, llevaban un tortón para llevarse la leña, pero dice que en ese momento cuando ya iban llegando al lugar, empezaron a escuchar como ruidos. Ellos se espantaron y apagaron los carros y pues vieron, ¿no? Vieron que si no había alguien, y así estuvieron como unos 30 minutos, dice, porque decía que si los agarraban los iban a echar, pues ya saben, al lugar de, pues donde no pueden salir por hacer algo malo. Pero dice él que estuvo ahí, que vieron, tardaron media hora y pues no escucharon, dijeron, ay, tal vez nos confundimos, es un sonido que venía de otro lado. Y entonces ellos se bajaron con las motosierras y dijeron, ya tenemos los árboles que vamos a cortar. Y ellos caminando por el lugar, por el sendero, de repente dice que vieron, todos ellos voltearon a ver y vieron como tres esferas, dicen ellos, como lumbre. En ese momento dice que pues que se quedaron de a seis porque dijeron, ¿qué onda? ¿Qué es esto? Y uno de ellos empezó a gritar como loco, brujas, brujas. Y los otros dijeron, cállate, no digas eso. ¿Cómo que van a ser brujas? Aquí no existen las brujas y quién sabe qué. Entonces ya el otro se cayó y empezó a rezar. Y ya se quedaron así detenidos y vieron cómo esas bolas empezaron a girar hacia con los árboles así. Y ellos estuvieron ahí viéndolas, y de repente dice que dieron una carcajada muy fuerte y ellos se espantaron bastante y se fueron del lugar, porque dice que realmente sí se espantaron, y dice que pues que ellos perdieron esa noche su ganancia económica, pero también dicen que pues que es preferible perder su ganancia económica en madera a que esos seres se los llevaran, porque sí hay historias, dice que en su región, que pues que sí hacen bastante daño a las personas, que las dañan, que roban, que hacen cosas, no robar de robar cosas, sino de robar niños, de esas situaciones de que se los lleven, este, y que pues que la realidad dice que es preferible no dar, y que desde ese día en esa zona prefirieron ya no ir, y que porque decían que pues que era peligroso y que pues que la situación pues no lo ameritaba tanto, que había otros lugares. Entonces así le pasó, y dice que pues que desde ese día ya no volvieron a esa zona, que la tacharon en su mapa diciendo, pues ahí debe de haber seres que cuidan esa zona y que no quieren.
Y esa es la historia, amigos. Sé que es una situación incómoda y que México sufre mucho por eso. Pero amigos, también hay que entender a esas personas que trabajan ahí, que tienen la necesidad de ganarse el dinero. Es fácil opinar, es fácil decir que hacen mal, es fácil decir mucha situación, es mi punto de vista, pero si no tienen otra opción de trabajo, no saben hacer otras cosas, pues tienen que vivir y hay que comer, porque todos los días se come, amigos. No quiero defenderlos, tampoco justificarlos. Sé que es una situación incómoda, pero ¿quiénes somos nosotros para juzgar a alguien? Como dicen, el que esté libre de pecado que aviente la primera piedra. Entonces hay que tener cuidado a veces en decir cosas incómodas de otras personas. Y esa es la historia, amigos. Y aquí viene otra historia. Esta es la señora María José. La señora María José decía que ella vive en la ranchería directamente de Irapuato, Guanajuato. Entonces, ella dice que ella también vive en una comunidad pues fuera de la capital y que su zona hay partes que tienen árboles, hay partes que ya están deforestadas y así. Pero dice que su situación sobrenatural pasó cuando ella era niña. Decía que en esa época, pues ellas iban a jugar al campo, al bosque, y que a veces iban a recoger piñas o bellotas, dependiendo de su lugar donde podían, para jugar, para hacer muñequitos, todas esas situaciones, pues que ellas eran niñas. Y decían que eran 4 hermanos, y que ella era más pequeña de los 4 hermanos. Y que siempre se iba ella con sus hermanos un poquito más grandes, iban jugando, iban al bosque, iban a la llanura, donde quisieran, ¿no? Era libre y era pues un pueblo muy pequeño y que no había ningún peligro. Y pues la familia decía, sí, que se vayan a jugar un rato. Pero siempre les mencionaban que regresaran temprano, porque podía haber situaciones pues peligrosas como los animales o algo que les podrían salir. Entonces ellos siempre iban a un montecito cerca de ahí. Y que ahí jugaban, se divertían y pues que había mucha diversión, se subían a los árboles, andaban con palitos jugando o viendo los animalitos o algo así, dice. Pues dice que ella, cuando iba por ese lugar, ella dice que vio a otro niño, igual de chiquito que ella, y que lo llamaba y que le decía así con su manita. Entonces ella dice que, pues que ella se dirigió hacia el lugar. Entonces dice que vio a la personita y que se le hizo muy rara porque decía que pues que nunca la había visto y que andaba descalza, pero decía que tenía patas como, para ella decía que era divertido porque decía que tenía pelos sus patitas y que el niño dice que la agarró de su manita y que así como que sintió como la arañó, ella en ese momento pues jaló su mano y le dijo que no fuera grosero, que por qué la rasguñaba y le decía al niño, vente, vamos a jugar por acá, vente, vamos a jugar. Pero ella decía que sentía una sensación de que pues que no, y le decía, no, no quiero ir, vente, te voy a dar todo lo que tú quieras, vente. Y le dijo, no, no. Entonces ella vio a sus hermanos que estaban un poco retirados. Y en ese momento dice que cuando ella volvió a ver al niño, que ella consideraba niño, le enseñó sus dientes y eran unos como colmillitos puntiagudos. Ella simplemente pues se echó a correr hacia sus hermanos y pues empezó a gritar, ¿no? Y que dice que pues sus hermanos voltearon, que corrieron hacia ella y que dijeron, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Dice, es que un niño allá, este, me quiso, llevar, mía, me rasguñó, y ya todos corrieron, pues los hermanos más grandes dijeron, ¿quién sería? Y ya con unos palos agarraron y fueron persiguiendo, ella se quedó con su otro hermanito, y que pues regresaron los niños y dijeron que no había visto nada. Entonces en ese momento se regresaron a su casa, llegaron con sus papás, ella llorando y ya le contó a los hermanos y ya sus papás dijeron, ¿cómo eran los niños? Es que eran niños chiquitos, dice, era un niño chiquito que tenía sus patas peludas, dice, descalzo y tenían sus manitas como si fuera garra y me rasguñó y le enseñaba su mano y si estaba rasguñada y dice, pero me dio miedo porque tenía sus dientitos así como con colmillitos así puntiaguditos. Entonces dijo su mamá, no, no, ya no quiero que vayan a jugar a ese lugar. Y los hermanos pues dijeron, no, mamá, pero es que no, ya no quiero que vayan. Ahí hay cosas que pues se pueden llevar a tu hermana o váyanse a otro lugar. Y dice que desde ese día pues ya no volvieron a ir a ese montecito a jugar.
pero ya con años después ella descubrió que podrían haber sido duendes la que se querían llevar con ella, pero ella dice que pues que no los vio con un sombrerito, sino que tenían cara de niño, dice que el que vio, pero sí tenía como sus dientitos así puntiagudos, sus patas peluditas y sus garritas en su mano que la rasguñaron. Y ella sabe que ella vio en esa ocasión a un duende en el bosque de su zona. Y esa es la historia. Amigos, pues puede ser, como ya sabemos, hay seres elementales en cada lugar y pues los duendes pueden ser de diferentes tipos. Algunos dicen que tienen que tener su conito, otros dicen que son niños chiquitos, otros dicen que son chiquitos pero con cara de viejitos, otros que son muy monstruosos. La variedad de duendes son pues muchas. Entonces, pues puede ser, pero con la deforestación y la tala de árboles y todo lo que hay, pues es peligroso, amigos, es peligroso eso de esa situación de que van desapareciendo esos seres elementales y que por eso cada vez es más raro ver a esas criaturas aquí en los bosques o en lugares así silvestres. Y vamos con una tercera historia. Esta historia me la mandó el señor Bernardo. El señor Bernardo dice que él vive en el estado de Morelos, entre las faldas de Tetela del Volcán. Es una comunidad muy bonita donde hay mucho bosque. Él dice que pues que la mayoría de las veces sus situaciones pues son cosas raras que han pasado ahí, pero dice que para él le pasó hace unos 5 años atrás, que fue con unos de sus compañeros pues al campo a convivir, como ellos dicen, y que pues ya estando en el campo, llegaron a una pradera donde siempre se ponían a convivir, a festejar, a hacer en sus camionetas, a hacer elementos así. Y pues dice que no había ninguna situación rara que entre ellos, ¿no? Que estaban conviviendo, que estaban platicando ahí entre ellos, entre sus amigos, cuando dice que empezaron a escuchar como un grito o algo. Ellos se quedaron de seis, pues dijeron que, pues qué será. Al principio dijeron que podía ser un animal, a otros decían, no, una gente loca que está ahí haciendo su despapalle. Y así pasó la situación y ya todos quedaron, pero como eran como 8 o 9 personas, pues no hubo ninguna situación más incómoda, ¿no? Siguieron conviviendo en el lugar cuando uno de ellos otra vez volvió a escuchar el sonido de como un grito y ya pues como que se quedaron de a seis porque ya estaba atardeciendo y dijo, no habrá una situación más incómoda. Y otros dijeron, ah, ¿cómo crees? Algún chamaco loco que ahí anda jugando o algunas personas, ¿no? Entonces dice que pues ya se sentían incómodos por esa situación. Seguían conviviendo cuando más cerca escucharon ese grito así como decía ellos como de dolor. Entonces ya todos se quedaron así callados y todos mejor dijeron, mejor vámonos de este lugar porque no sabemos la situación o lo que pueda pasarnos, ¿no? Le dijo el otro, no, pues hay que quedarnos un rato. Pero pues la mayoría de ellos dijeron, no, mejor hay que retirarnos y mejor nos bajamos al pueblo y estamos allá conviviendo, ¿no? Ya aquí está, mira, ya está bajando el sol, no llevamos lámpara, no traemos cosas para cuando empiece a bajar la temperatura y mejor vámonos a retirar. Entonces dice que pues ya que pusieron sus bebidas de alegría en el carro y se marcharon. Pero dice que cuando el carro se dio y empezaron a bajar del lugar, algo así se atravesó a una gran velocidad y el señor frenó de golpe y todos se dieron unos golpazos pues, en la parte de atrás y todos dijeron, oye, ¿qué onda? ¿Qué pasa? ¿Por qué haces esa tontería? ¿No ves que llevas gente aquí atrás, en la cabina de atrás? Y dijo, no, es que pasó algo, ¿verdad? Y el que iba adelante con él dijo, sí, sí, pasó algo, pero no sabemos qué es. Entonces todos dijeron, no, vámonos de aquí, vámonos de aquí. Llegaron al pueblo, se colocaron a convivir con otras personas y comentaron esa situación. Entonces a personas adultas dijeron, no, es que pues por allá puede haber situaciones incómodas, puede haber sido un animal salvaje o puede haber sido algo espectral, pero
pues ya ven que en la tarde ya casi nadie sube a la montaña porque es peligroso y hay mucho monte y puede haber animales peligrosos. Entonces dice que él pues quedó con esa incógnita si fue algo sobrenatural, si fue un animal salvaje, pero dice que pues que sí se llevaron su espanto muy fuerte por escuchar esa situación de esos gritos y esos lamentos. Y que pues desde ese día pues ya no volvieron a ir hacia arriba en la tarde noche, sino sí iban, pero iban temprano, pero se regresaban pues no tan atardeciendo. Y esas son las historias, amigos y amigas, que me escribieron y que me contaron. Las tres son de bosques, de montes. Pueden pasar tantas situaciones y tantas cosas que pues hay que tener cuidado cuando vayas a un bosque, porque no hay que alejarnos de los senderos, porque sí puede haber situaciones tal vez no sobrenaturales, pero sí puede haber animales o cosas que te pueden causar algún daño. Mejor hay que cuidarnos y hay que ir unidos y siempre estar con la familia y no separarse nunca. Y cuando vayas al bosque, cuídalo y protégelo. Y esas son las historias sobrenaturales de ese bosque. Espero que hayan sido de su agrado y nos vemos muy pronto en otros videos. Bye.